Marcos 11, empezando en el versículo 27 y leyendo hasta el versículo 12 del capítulo 12. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer esas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago esas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esas cosas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y éste mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor en la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y le dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Amén. Esa es la palabra perfecta e inspirada de nuestro Dios. Vamos a pedirle ahora que Él la aplique a nuestros corazones. Padre, te pedimos que nos ayudes en ese tiempo. Nos acercamos a ti en ese tiempo de la predicación, pidiendo que tú uses tu palabra, porque es tu palabra. Señor, ningún hombre es suficiente en sí mismo para decir esas cosas. Y por eso, Señor, te pedimos tu poder en la predicación, que tu palabra puede ser entendida y aplicada a cada corazón, escuchando en este tiempo. Te pedimos, Señor, que lo hagas conforme a tu perfecta voluntad, en el nombre de Cristo. Amén. Podemos imaginar la reacción de los líderes judíos después de la entrada de Cristo a Jerusalén, después de su limpieza del templo. Ellos le habían odiado por años, le habían atacado durante todo su ministerio, habían empezado a planear su muerte. Pero ahora todo está peor, porque parece que la gente le sigue. Mucha gente le sigue, la gente está esperando que sea su Mesías. Y después Cristo tenía la audacia a entrar al templo y limpiarlo de los vendedores y dejar el patio de los gentiles para los gentiles. Y decir que la casa de Dios es casa de oración para todas las naciones. Si ellos estaban enojados antes, si le resistían antes, ahora están furiosos y listos a hacer cualquier cosa para deshacerse de él. Entonces ahora vamos a ver en estos capítulos, en este capítulo especialmente, capítulo 12, los ataques directos y fuertes de los líderes religiosos. Y todo empieza aquí, en nuestro pasaje, cuando empiezan a cuestionar su autoridad. Otra vez ven conmigo en el capítulo 11, versículos 27 a 28. Volvió entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer esas cosas?
Jesús respondiendo les dijo, y ahí tenemos su propia pregunta. Pero vemos aquí desde el principio que los fariseos, los líderes religiosos de Israel, están atacando a Cristo, están diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres tú para hacer esas cosas? Para entrar a Jerusalén como el Mesías, para limpiar el templo. ¿Quién piensas que eres para hacer esas cosas? Y sabemos que aquí los líderes no están interesados en realmente recibir una respuesta porque quieren escuchar de Cristo. Nada más están buscando la oportunidad de atacarle. Y por eso Cristo no responde directamente a sus preguntas, sino que responde con su propia pregunta. Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago esas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos aquí están atrapados. Y se dan cuenta que están atrapados. Dice, ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. No había buena opción para ellos. Y por eso ellos terminan diciendo, no sabemos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Cristo no iba a echar sus perlas ante los cerdos. Cristo no iba a perder su tiempo con esos hombres que nada más querían resistirle y atacarle. Ellos no querían aceptarle. El problema no era que ellos no podían entender, sino simplemente que no querían creer. Y después de responderles así, dice el versículo 1 del capítulo 12, que entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Vamos a ver este mensaje que Cristo cuenta una parábola aquí que tiene el propósito de mostrar a estos líderes judíos, a estos líderes religiosos, su hipocresía, su pecado de la incredulidad y lo que iba a pasar con ellos y su nación como consecuencia. Ellos habían rechazado a Dios y su Hijo, y por eso ellos iban a ser rechazados. Entonces, por un lado, seguimos con mucho el mismo tema que vimos hace 8 días, cuando estudiamos de la maldición de la higuera y la limpieza del templo. Un juicio sobre Israel y Jerusalén. Pero aquí también Cristo agrega otra faceta a este juicio y se enfoca mucho en el juicio sobre los líderes religiosos, los líderes de este pueblo y su pecado en contra de Dios. Ellos representaron a su nación. Entonces todo Israel iba a ser juzgado y castigado, pero había una responsabilidad específica de parte de los líderes. Y aprendemos aquí este pasaje que Dios es misericordioso y paciente, pero eventualmente castiga al pueblo y sus líderes que ignoren sus mensajeros y rechazan a su Hijo. Dios es muy misericordioso y muy paciente, pero eventualmente castiga al pueblo y los líderes que ignoren sus mensajeros y rechazan a su Hijo. Entonces, viendo esta parábola, para explicarla, primero, vamos a empezar con el privilegio y la responsabilidad que Dios había dado a Israel. Tenemos que empezar con un entendimiento claro del simbolismo del pasaje, el simbolismo de la parábola. ¿Qué significa? La parábola habla de una viña, el hombre a quien perteneció y los labradores que estaban trabajando en ella. El hombre, señor de la viña, es Dios. La viña es Israel como nación. Y los labradores son los líderes de Israel. Específicamente aquí los fariseos, escribas, sacerdotes, que en ese momento están escuchando sus palabras. Para probar esto, para que ustedes entiendan que no saben lo que yo digo, en primer lugar tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Recuerden que hace 8 días que estudiamos que la higuera era un símbolo de Israel, pero también la viña o la vid. De hecho, en algunos versículos que leímos hace 8 días, mencionan específicamente Israel como higuera y viña. Por ejemplo, en Joel 1 leímos de eso. La higuera y la vid de Dios. Los dos símbolos se refieren a Israel como nación. También en el Salmo 80, si quieren apuntarlo y verlo después, Salmo 80, versículos 8 a 16,
vemos el simbolismo de Israel como la vid. Pero quiero que leamos juntos ahora en Jeremías y el capítulo 2. Jeremías 2 y versículo 21. Digo, son varios pasajes que nos muestran que Israel fue simbolizada como vid, como viña. Algunos de ustedes pueden estudiar por sí mismos. Aquí vamos a leer un versículo en Jeremías 2. Jeremías 2 y el versículo 21. Aquí Dios está hablando en cuanto a su pueblo Israel. Dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aquí vemos el simbolismo de la nación de Israel como la vid y como Dios estaba planeando a castigarla. Pero para ver el pasaje más estrechamente relacionado con la parábola aquí en Marcos 12, vamos juntos por favor a Isaías 5. El libro antes de Jeremías, la profecía de Isaías y el capítulo 5. Este es el pasaje a que Cristo hace referencia cuando cuenta la parábola de la viña en Marcos 12. Y sin duda los líderes religiosos con tanto conocimiento del Antiguo Testamento hubieran sabido exactamente a qué se estaba refiriendo en su parábola. Vamos a Isaías 5, versículos 1 a 7. Isaías 5, 1 a 7. Vamos a leer eso y después recuerden, los fariseos, los líderes aquí hubieran sabido este pasaje cuando Cristo contó lo que contó en nuestro pasaje. Isaías 5, 1 a 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer mi viña que no ha hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportearé su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Aquí no puede ser más claro. En el último versículo que leímos, dijo en el versículo 7, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Dios había hecho de su pueblo una viña. Él había hecho todo para hacerla una viña protegida, una viña prosperada, pero no dio el fruto apropiado. Y por eso Dios dijo, iba a destruirla. Entonces vemos claramente que la viña es Israel. La viña es Israel. Entonces si regresamos a nuestro pasaje en Marcos 12, podemos ver aún más claramente las alusiones a Isaías 5. Dice aquí, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, exactamente como vimos en Isaías 5. ¿Verdad? Este Señor hizo todo lo necesario para proteger la viña y darle lo que necesitaba para producir fruto. Pero el enfoque de Cristo en Marcos 12 es un poco diferente que el enfoque de Isaías 5. En Isaías 5 el enfoque está más en que la viña no produjo fruto. El enfoque está en Israel como nación y su pecado en contra de Dios. Aquí en Marcos 12 Cristo es muy directo y específico en cuanto al juicio en contra de los labradores. Obviamente toda la nación será afectada. Pero aquí dice que este señor la viña la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dejó la viña a cargo de esos labradores. Y sabemos que los labradores aquí en la parábola son los líderes religiosos por su propia reacción en el versículo 12. Dice Marcos, entendían que decía contra ellos aquella parábola. Entonces, para empezar, para que no haya ninguna confusión en cuanto a esta parábola, con nuestro conocimiento del Antiguo Testamento, vemos que la viña es Israel
el Señor de la viña es Dios, y por la reacción de los líderes aquí en ese pasaje, ellos son los labradores. Y ellos, pues la nación y sus líderes, tenían un gran privilegio y responsabilidad dada por parte de Dios. Tenían el privilegio de ser la viña de Dios, y protegida, y prosperada, y con todo lo que necesitaban, para servir a Dios y para brillar su luz entre las naciones. Tienen grandes privilegios, pero también grandes responsabilidades. Responsabilidades de obedecer a Dios, ser una luz a las naciones. Y por supuesto, los líderes de Israel tienen una gran responsabilidad de cuidar bien a la viña, cuidar el pueblo de Dios conforme sus caminos. Entonces ya empezamos así. Entendemos el simbolismo, entendemos el gran privilegio y la gran responsabilidad que esta viña y sus labradores, sus líderes, tenían. Entonces vemos en segundo lugar la misericordia y la paciencia de Dios para con Israel. Pues, ¿qué pasó con esta viña después de que el Señor la arrendó a los labradores? Otra vez leamos versículos 2 a 8. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué leemos aquí? Cuando era tiempo para la cosecha, el señor de la viña mandó un siervo para recibir el suyo. Pues la viña todavía pertenecía a este hombre, no a los labradores. Pero los labradores toman el siervo y le golpean y le regresan a su señor con manos vacías. Bueno, en ese entonces era normal tener conflictos entre el señor de la viña y sus trabajadores. Completamente normal. Tal vez esto era un extremo de golpearle también. Pero no hubiera sido extraño este tipo de conflicto en ese tiempo. Lo que sí es muy extraño es la paciencia de ese señor. Su misericordia, su paciencia, cuán sufrido es con esos labradores. Porque después de cómo tratan al primer siervo, él no va con las autoridades para reclamar su viña, sino manda a otro siervo. También le trata mal. Manda a otro, le matan. Aún así manda a otros. Dice que golpearon a algunos y mataron a otros. Y aún así el Señor tiene paciencia para con ellos y muestra misericordia, porque después de todo eso manda a su hijo. Versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero no, en vez de reconocer la paciencia de ese Señor y darse cuenta de su maldad, ellos dicen: ese es el heredero. Vamos a matarle y la heredad será nuestra. Y no solamente le mataron, sino también le echaron fuera de la viña, que hubiera sido una ofensa increíble en ese tiempo, dejar el cuerpo en el camino sin estar enterrado. Cristo aquí, en esos versículos, se refiere a la historia de Israel. La nación y sus líderes habían recibido muchos profetas, profeta tras profeta tras profeta, y no los habían hecho caso. Y sabemos que aquí siervos se refiere a los profetas porque aquí la Biblia habla de ellos. Lo que leemos hoy en Esdras, y en la oración de Esdras, Esdras dijo: tus siervos, los profetas. También Jeremías habla así en capítulo 7, capítulo 25, su profecía. Hablan los profetas como siervos. Entonces es muy claro lo que Cristo está diciendo aquí en la parábola. Porque lo que es más, los profetas del Antiguo Testamento también en verdad fueron golpeados, apedrados y matados, exactamente como Cristo escribió los siervos aquí. Entonces Dios había mostrado una paciencia infinita
una misericordia divina para con su pueblo y sus líderes por siglos y siglos y siglos y siglos. Había mandado profeta tras profeta y mensajero tras mensajero para que ellos se arrepintieran y regresaran a Él. Hasta, al final, manda a su Hijo. Y por supuesto aquí el Hijo representa a Cristo. Así que dice que era un Hijo suyo amado. También podría ser traducido único. Su único Hijo. Y aquí, profetizando su propia muerte, Cristo dijo que los labradores mataron al Hijo. Precisamente lo que iba a suceder en esta semana. Cristo iba a ser crucificado fuera de la ciudad y su cuerpo dejado sobre una cruz. Pero Dios no muestra paciencia y misericordia para siempre. Porque vemos aquí, en tercer lugar, el castigo de Dios sobre Israel. Regresando a nuestra historia, leemos el versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Por supuesto es lo que va a hacer. Él había mostrado muchísima paciencia, muchísima misericordia. Pero al final de cuentas, es su viña. Y Él puede hacer lo que quiera. Tiene el derecho de recibir la cosecha de su viña y hacer con los labradores lo que Él quisiera. Cristo entonces está enfatizando que lo que había enseñado en el capítulo anterior, el tiempo de Israel como nación étnica, se había acabado. Sus líderes iban a ser destruidos y la nación esparcida a los rincones de la tierra. Dios iba a destruir el templo, el sistema de sacrificios, el sacerdocio, el gobierno, todo, por medio de los romanos que iban a hacer esto en el año 70. Entonces aquí sin duda hay un enfoque en los líderes. Cristo aquí está contando la parábola a ellos y mostrando su responsabilidad, su culpa por el estado de su nación. Pero el hecho de que es un castigo dirigido específicamente a los líderes no significa que no va a afectar a la nación entera. Estos líderes representaron muy bien a su pueblo. No es como que la nación estaba exenta de culpa. Los líderes de una nación generalmente representan muy bien su nación. Aún aquí en nuestro país, aunque no nos gusta pensar así, representan cómo es la gente y cómo piensa la gente. En este caso, claro que el problema no solamente eran los líderes, porque también el pueblo iba a decir esta misma semana, crucifícale, crucifícale. Entonces el castigo de Dios iba a venir sobre todos, la nación entera y sobre los líderes. Y vemos que al contar esta parábola, Cristo espera que sus líderes entendieran lo que estaba diciendo. Porque termina en versículos 10 y 11 citando la profecía del Salmo 118. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a cabeza el ángulo. El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cristo en ese momento puede ver las caras rojas y los rostros furiosos de los líderes cuando está contando su parábola. Pero Él dice, y ustedes deben haber sabido eso porque ha sido profetizado. ¿No han leído este salmo? Aquí está citando el Salmo 118, 22 y 23. ¿Ustedes recuerdan que apenas estudiamos otra cita del mismo Salmo? Del mismo Salmo 118. En la entrada triunfal a Jerusalén, la multitud estaba cantando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Recuerdan? Citando el Salmo 118, 26. Ahora Cristo cita el mismo Salmo, versículos 22 al 23, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza el ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Para entender esto, necesitamos entender algo de la construcción en ese tiempo. La piedra usada como cabeza el ángulo se refiere a la primera piedra usada para poner el fundamento de un edificio. Y tenía que ser una piedra de un tamaño, de un ángulo exacto,
para que todas las demás piedras fueran medidas por ella. El Salmo aquí habla de una piedra que había sido traída para ser usada en la construcción del templo de Salomón y había sido rechazada por los edificadores como no apropiada para el uso de esta construcción. Pero resulta que era la piedra perfecta para empezar la construcción, la piedra del ángulo que iba a ser el inicio del fundamento. Y sin duda es una profecía de Cristo. Cristo es la piedra del ángulo, la piedra perfecta para unir todo, la piedra más importante, la medida por la cual se miden todas las demás piedras. Y también fue rechazado. Pero resulta que es necesario en el plan de Dios. Y Cristo concluye que en el versículo 23 del Salmo 18, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso cantamos, maravilloso es que el Señor me ama a mí. Solamente Dios puede hacer algo tan maravilloso como salvar a pecadores de su pecado y usar a Cristo crucificado para hacerlo. Solamente Dios puede hacer algo tan maravilloso. Ahora entendemos la parábola. Tenemos que pensar en las aplicaciones. En primer lugar, así como en el pasaje anterior, primero tenemos que considerar a fuerzas las implicaciones para la nación de Israel. Como vimos en la historia anterior también, vemos claramente el juicio de Dios sobre Israel. La nación y sus líderes y su templo van a ser destruidos. El tiempo de Israel se había acabado. Dios ya no va a usar una nación étnica, sino establecer su iglesia de cada tribu y cada lengua y cada nación del mundo. Pero entiendan, por favor, entiendan que Dios nunca abandona a su pueblo. Lo vemos aquí en nuestro pasaje, en el versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Dios va a destruir a los labradores, pero no va a abandonar su viña, sino que la dará a otros. Lo que dice, ¿qué significa? ¿Cómo deberíamos entender esto? Pues no puede referirse simplemente a Israel como nación, porque la nación fue destruida. Ya vimos en el pasaje anterior que la higuera, la nación étnica de Israel, se ha secado desde las raíces. Nunca jamás nadie comería fruto de ella. O sea, aquí no puede referirse a tomar la nación de Israel y darla a otros líderes. No puede significar eso. Tenemos que entender el símbolo de la viña como el símbolo del verdadero Israel. El verdadero pueblo de Israel dentro de una nación rebelde. El pueblo de Dios, representado por la viña, iba a ser dado a otros. Y eso se refiere a los gentiles. Los privilegios y responsabilidades de pertenecer al pueblo de Dios ya están en manos de los gentiles, no los judíos. Se refiere al pueblo verdadero de Dios, el remanente que era parte de la nación de Israel, y ahora los gentiles que juntos forman la iglesia de Cristo y el pueblo de Dios. Cristo iba a dar la viña a los gentiles. Ahora Dios obra en la iglesia, no obra en la nación física de Israel. Y esto es apoyado por otros pasajes en la Biblia, no solamente aquí. Por ejemplo, podemos leer en Jeremías 8 y el versículo 13. Jeremías 8 y el versículo 13. Jeremías 8, versículo 13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja. Y lo que les he dado pasará de ellos. Pasará de ellos. Aquí Dios promete cortarlos de todo. Dijo que lo que había dado a ellos iba a ser quitado y pasará de ellos. Pero tiene que pasar de ellos a alguien. De los judíos
a los gentiles. Eso tal vez es aún más claro. El pasaje más claro es Romanos 11. Que no tenemos el tiempo para estudiar en mucho detalle. Pero al final del capítulo 10 de Romanos, Pablo está hablando de la rebeldía de la nación de Israel. Después en el capítulo 11 argumenta que aún así Dios no ha desechado a su pueblo, sino que ahora iba a injertar los gentiles en el olivo, que los gentiles van a formar parte del pueblo de Dios. Eso no significa que ningún judío puede ser salvo. De hecho, Pablo enfatiza aquí, las ramas naturales pueden ser más fácilmente injertadas otra vez. Pero ahora el enfoque está en la iglesia, en personas de todo el mundo. No es que Dios ha abandonado a su pueblo. Pablo había dicho en capítulo 9 muy claramente, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ahora la viña es de personas de cada nación. Ahora ser israelita no es cuestión de sangre, ni la circuncisión de la carne, es un asunto del corazón. Entonces la primera aplicación aquí tiene que ver con cómo entendemos la situación de la nación de Israel hoy en día. De manera muy clara, ya no es el pueblo de Dios como nación. No son hijos de Dios, son rebeldes en contra de Él y no hay nada especial de su nación, nada. Oramos, por supuesto, por judíos individuales para que sean salvos. Debe ser una carga para ellos como para cualquier otra necesidad, por supuesto. Pero ahora la iglesia es el complemento y no estamos esperando un día cuando Dios dé su iglesia a un lado y regrese a usar a Israel. Para nada, su tiempo se acabó. La higuera se ha secado desde las raíces, la viña fue dada a otros. Bien, pero Dios no nos dio este pasaje para simplemente enseñarnos algo sobre Israel. La palabra de Dios, como siempre, es aplicable para todos en todo momento. Este pasaje es también para nosotros hoy. Nosotros somos gentiles. La viña fue dada a nosotros. Entonces, así como Israel en el pasado, nosotros también tenemos grandes privilegios y grandes responsabilidades como el pueblo de Dios. Hay un aviso aquí. Por exactamente así como ser un judío físicamente no significó que era parte del pueblo de Dios, así tampoco hoy en día el ser parte de una iglesia significa que alguien es necesariamente un hijo de Dios. Es decir, tenemos el mismo problema hoy en día que los israelitas tenían durante toda su historia. Ellos pensaban que por su sangre, por su circuncisión, que automáticamente eran el pueblo de Dios. Pero Dios mostró muchas veces a través de su historia que no estaba muy interesado en las cosas externas, en su etnicidad o en sus sacrificios, sino en su corazón. Así que tenemos que hacer la aplicación hoy en día que asistir a una iglesia o aún ser parte de una iglesia, haber sido bautizado o miembro de una iglesia, no significa necesariamente que eres parte del pueblo de Dios. Tú puedes tener todo de manera externa y no tener la salvación del alma. Eso no quiere decir que el ser bautizado o miembro de la iglesia no es importante. Lo que significa es que no puedes depender de esas cosas para ser salvo y ser parte de la familia de Dios. Tal vez alguien aquí está confiando en eso. Tal vez es un joven que supone es un cristiano porque siempre ha estado en la iglesia, ha sido bautizado. Pero por favor, sé quien sea, joven, adulto, haz caso hoy a los siervos que Dios te está mandando para recordarte que los privilegios de crecer en hogar cristiano o estar en una iglesia no significan necesariamente que eres un hijo de Dios. Lo que vimos aquí en esta parábola, Dios mandó a muchos de sus siervos, los profetas, para avisar a Israel de precisamente este problema.
¿verdad? El mensaje de los profetas era, no confíen que son hijos de Dios cuando no hay nada interno. Y hoy en día Dios no manda profetas, manda pastores, manda padres, manda hermanos en la iglesia para recordarte que aunque hay muchos privilegios de estar en la iglesia y vivir en un hogar cristiano, no garantiza que eres hijo de Dios. Entonces, si alguien te confronta con tu hipocresía, si alguien te confronta que en verdad no pareces tener nada de fruto, vienes a la iglesia a fuerzas, pasas por alto la importancia del tiempo con Dios y estar en la iglesia. Si alguien te confronta con tu hipocresía, no ignores tal persona. Es un mensajero de Dios. Si tú le rechazas, si le golpeas y matas, por usar el simbolismo aquí, esa historia, vas a ser destruido. Dios demanda fruto de ti, porque te ha puesto en un lugar en donde puedes escuchar la palabra de Dios. Así como en su viña has sido protegido, tienes lo que necesitas. Si le rechazas, si rechazas sus mensajeros, y más importante, si rechazas a su hijo, vas a ser castigado para siempre en el infierno. Aun si has sido bautizado o has crecido en un lugar cristiano, no dependas de ninguna de esas cosas, sino solamente de Dios. Todos aquí tienen que responder a la pregunta: ¿cómo respondes tú a los mensajeros de Dios? ¿Respondes como los judíos? A que no los golpeas y matas físicamente, pero a veces tal vez casi te gustaría. Cuando te confrontan con tu pecado, por lo menos lo rechaces. El pastor no entiende, no sabe cómo es mi vida. El hermano, ¿quién es para decirme esas cosas? Pero Dios te ha estado llamando por medio de sus siervos. Hazle caso, por favor. Dios te está llamando por medio de su Hijo. Y es lo más importante. No le rechaces. No rechaces al Hijo. No hay nada más peligroso que rechazar al Hijo de Dios. Los líderes judíos aquí lo hicieron. Aquí ellos pudieran haber respondido en una de dos maneras. Pudieran haber sido profundamente convencidos y conmovidos, reconociendo su pecado y pidiendo perdón por lo que estaban planeando hacer en contra del Hijo de Dios. Pero no, escogieron la otra opción. Endurecieron sus corazones. Porque dice el versículo 12 que procuraban prenderle. Querían matarle. Tú también puedes responder hoy en una de dos maneras. O reconociendo tu pecado, reconociendo tu rebeldía en contra del Hijo, o puedes endurecerte más y rechazarle. Pero te digo, no hay salvación fuera del Hijo. No hay salvación en la iglesia, no hay salvación en los santos, no hay salvación en María, no hay salvación en tus buenas obras. Solamente hay salvación en el Hijo de Dios. No le rechaces. Es posible que te das cuenta de tu necesidad y tu pecado, pero de todos modos realmente no quieres recibir al Hijo. Ora que Dios cambie tu corazón, que te haga una nueva creación. O tal vez alguien que en verdad no reconoce su necesidad ni su pecado. Tú tienes un corazón tan duro que piensas que estás bien. Con todo este mensaje y este mensaje de Cristo y esta parábola, de todos modos estás aquí pensando, estoy bien, no está hablando de mí, estoy hablando de ti. A ti. No rechaces el Hijo. Él tiene autoridad divina, como vimos en el capítulo 11. Tú puedes pensar como los judíos, ¿quién es Él que tiene autoridad? ¿Quién es Él para decirme esas cosas? Es Dios mismo. Es la piedra del ángulo, es el fundamento de todo, Él es la salvación misma. No hay salvación fuera del Hijo. Dios ha sido muy paciente para contigo, muy misericordioso para contigo. Todavía vives, todavía puedes escuchar mensajes así llamándote. Él te ha buscado, estás aquí hoy escuchando este mensaje. Pero Dios no va a ser paciente contigo para siempre.
Que leamos Romanos 2, por favor. Romanos 2, 3 a 11. Romanos 2, versículos 3 a 11. Leen conmigo, escuchen muy bien, por favor. Y pienses esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesores para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces te pregunto, ¿qué quieres? ¿Quieres seguir menospreciando e ignorando la benignidad de Dios, su paciencia, su misericordia y sufrir su ira para siempre? ¿O recibir la vida eterna y obedecerle y vivir para siempre con Él en gloria, honra y paz? ¿Qué quieres? No puedes escapar el juicio de Dios. Ha sido muy misericordioso y paciente contigo, pero siempre hay un fin en su paciencia, cuando lo único que te espera es juicio eterno. Ahora, cristianos, que nosotros reconozcamos el privilegio que tenemos de ser parte de la viña de Dios. Así como Israel, nosotros tenemos muchos privilegios. Él nos ha salvado, mandó a su Hijo, nos dio su palabra completa, inspirada, nos unió a Él por el Espíritu Santo. Tantos privilegios que tenemos. Pero también con tantos privilegios vienen muchas responsabilidades. Dice Lucas 12, 48, que a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará. Hermanos de esta iglesia, ¿estamos cumpliendo las responsabilidades que Dios nos ha dado como su viña? ¿Somos buenos administradores de la viña de Dios? Obviamente aquí un gran énfasis en los líderes. Hay una responsabilidad enorme para los líderes cuidar bien la viña. Tenemos que enseñar fielmente la palabra de Dios y cuidar el rebaño de Dios. Oren. Oren por sus líderes en la iglesia. Dios va a demandar mucho de nosotros. Y oren también que Dios levante más líderes en esa iglesia para que el rebaño sea cuidado como necesita. Pero también todos los cristianos tienen responsabilidades en la viña. Leemos en Efesios 4:12 que Dios ha dado pastores a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todo cristiano participa en la obra del ministerio, no solamente el pastor. Entonces necesitamos fruto como cristianos y fruto como iglesia, fruto como la viña. Dios nos ha dado muchos privilegios. Ahora tenemos que cumplir con las responsabilidades. La casa de Dios debe ser casa de oración, como Cristo enfatizó en el capítulo anterior. Tenemos la responsabilidad de alcanzar los incrédulos, producir una cosecha por Dios, por el Espíritu Santo, y mostrarle la santa reverencia que Él merece en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra iglesia local. Entonces Dios es muy misericordioso y muy paciente. Pero evidentemente castiga al pueblo y sus líderes que ignoran sus mensajeros y rechazan a su Hijo. No esperes más. No le rechaces más. Humíllate ante Él. Pide por la salvación en arrepentimiento y fe. Vamos a orar.
Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, aún un pasaje así tan fuerte. Necesitamos ser confrontados, Dios. Te pedimos, Señor, entonces que confrontes a los incrédulos que están escuchando este mensaje, aquellos que están dependiendo de sí mismos, o de una iglesia, o de unos ídolos, o de cualquier otra persona o cosa para su salvación. Señor, por favor, quita de ellos la venda que está causando su ceguera. Te pedimos, Señor, que todos puedan ver que sin el Hijo de Dios no hay salvación, y que no es el Hijo más otra cosa, o el Hijo más otra persona, o el Hijo más mis obras. Señor, enseña a esos incrédulos perdidos y cegados que necesitan solamente arrepentirse ante ti y pedirte por la salvación que no pueden merecer. Ayúdales a ver su pecado tan fuerte, tan profundo, sus blasfemias en contra de ti por tantos años. Ayúdales a no rechazar más al Hijo, sino recibirle y ser salvos para siempre. Señor, solamente tú puedes hacerlo. Mis palabras no tienen poder. Señor, haz tu obra aquí entre nosotros y salva a tu pueblo. Y Señor, para nosotros tus hijos te pedimos que reconozcamos las responsabilidades que tenemos. Entonces, Señor, te pedimos por aquellos que son parte de la iglesia, han sido bautizados o asisten mucho o son miembros, pero están viviendo como hipócritas. Piensan que por estar en la familia cristiana o en la iglesia cristiana que están bien. Te pedimos, Señor, que salves a esas personas porque no son salvos. Te pedimos por cualquier cristiano que ha sido muy fluctuante y parece mostrar que no entiende esas cosas. Señor, que tú nos convenzas, que cambies nuestra iglesia, no para que esté de acuerdo con las reglas de ningún hombre, sino para que sea más santa, para que te temamos más, para que seamos más santos en nuestras vidas cristianas. Entonces, Señor, por favor, toma este mensaje, toma tu palabra, aplícala a cada corazón conforme su necesidad, para que haya cambios y transformación y salvación. Te pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.